David, el día de hoy, bueno, espérame un momentico. El día de hoy vamos a hablar del marco teórico y su papel en la construcción de una tesis. Entonces, hemos venido hablando de qué es una tesis, cómo se realiza una tesis, y el día de hoy vamos a hablar específicamente del marco teórico. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Que podamos comprender qué es el marco teórico, para qué se usa y por qué cuando realizamos una tesis, sí o sí debe haber un marco teórico, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo de hoy. Esperemos que lo podamos cumplir. Ahora sí, David, por favor, ayúdame con la introducción. Listo, Miss. Cuando realizamos una investigación no comenzamos desde cero. Siempre hay ideas previas, estudios, teorías y conocimientos que nos ayudan a entender mejor lo que queremos descubrir. A esto lo llamamos marco teórico. Es como construir una casa sobre una base sólida. Sin esa base, nuestra investigación puede desmoronarse fácilmente. Este módulo te mostrará por qué es tan importante tener un buen marco teórico y cómo puedes construirlo. Gracias, David. Entonces, aquí ya nos están hablando o nos están dando un abrebocas de qué es un marco teórico, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos una tesis, decíamos que debíamos ir a la investigación para poder generar argumentos y de esa manera poder decir mi tesis es válida o no es válida, ¿sí? Estos argumentos no están basados en lo que a mí me parece, en lo que yo pienso o en lo que yo quiero. No, están basados en estudios, investigaciones, teorías, conocimientos que se han establecido anteriormente. Entonces, el marco teórico es la reunión de todo eso para poder generar una buena investigación y de esa manera tener unos buenos argumentos. ¿Listo? Vamos a avanzar. Los objetivos del día de hoy. Entonces, número uno, comprender qué es el marco teórico dentro de una tesis. Dos, reconocer su importancia como base conceptual de la investigación. Tres, aprender a buscar y seleccionar información confiable. Hoy en día que hay tanta información, es importante que aprendamos qué información es confiable y qué información no. Y el último es valorar la investigación como camino hacia el crecimiento personal y espiritual. ¿Vale? Vamos a ir de una vez a nuestra idea fundacional. Bueno, chiquitos, Juan Diego, por favor, ¿me ayudas leyendo la idea fundacional, mi corazón? Sí, señora profe. Así como la palabra de Dios nos guía, aclara nuestras dudas y nos muestra el camino correcto. El marco teórico es útil porque orienta la investigación, evita errores y nos ayuda a avanzar con fundamento. Dios desea que actuemos con sabiduría y el marco teórico nos permite tomar decisiones investigativas con claridad, orden y propósito. Muchísimas gracias, Juan Diego. Entonces, chiquitos, debemos saber que todo lo que nos rodea, absolutamente todo es creación del Señor, ¿no? Y que por ende debemos utilizarlo de forma sabia y clara, pues para que no tengamos inconvenientes en cuanto a lo que el Señor quiere de nosotros y en cuanto a las funciones de las herramientas que el Señor nos ha dado, ¿sí? Por ende, debemos tener en cuenta que así como la palabra de Dios nos guía en nuestra vida, pues el marco teórico nos va a ayudar a guiarnos para poder desarrollar nuestra tesis, para poder generar una investigación adecuada, para tener orden y propósito en cada punto que estamos desarrollando a medida que vamos avanzando. ¿Listo? Hasta ahí de pronto algún comentario, algo que decir, chiquitos. Profe John, Dinos, Cami. que la Biblia es, o sea, literalmente como una tesis inmensamente grande. Muchísimas gracias, Cami. Sí, de hecho, la Biblia básicamente es todo, ¿no? Y ahí encontramos todo lo que necesitamos. Entonces, claramente encontramos una tesis donde encontramos el marco teórico, el por qué se debe hacer, la investigación, las causales, los acontecimientos, absolutamente todo, ¿no? Espérame un momentico, por favor. Regáleme un minuto, por favor.
Ahora sí. Em, entonces, veníamos diciendo que claramente la Biblia, pues, es un ejemplo totalmente de la tesis, de todos los componentes, del marco teórico y demás, ¿cierto? Nos quedamos con la última parte que dice, el marco teórico nos permite tomar decisiones investigativas con claridad, orden y propósito. ¿Listo? Nos quedamos con esa partecita. Gracias, Cami, por tu aporte. Ahora vamos a ir a la reinvestigación. ¿Listo, chiquitos? Entonces vamos a iniciar con la etimología. Cami, por favor, ayúdanos leyendo etimología. Etimología. Marco proviene del italiano marco, que significa estructura o armazón, como la que sostiene un cuadro o una puerta. Teórico. Viene del griego teóricos, que quiere decir relativo al pensamiento o a la contemplación. Entonces, marco teórico significa una estructura mental que organiza ideas importantes. Es como el andamio de una casa, no se ve por fuera, pero sostiene todo lo demás. En una investigación, el marco teórico sostiene nuestras ideas con base en lo que ya se haya dicho y pensado sobre el tema. Listo, muchísimas gracias, Cami. Entonces, marco, todos conocemos los marcos, ¿no? Están los marcos de los cuadros o están los marcos de las puertas, que son como los más reconocidos. Básicamente nos dice que el marco proviene o significa eso, esa estructura o ese armazón. Básicamente, ¿qué busca esa estructura? Pues sostener, ¿no? Y eso es lo que tal, bueno, la función más bien que cumple el marco teórico dentro de la tesis y dentro de la investigación que yo estoy haciendo. Es lo que sostiene, es la base de toda la información que yo voy a transmitir a los demás. ¿Listo? Luego entonces dice que teórico viene de teóricos y que quiere decir relativo al pensamiento o a la contemplación. Entonces, es decir, que se está buscando pensamientos que sostengan lo que yo quiero transmitir, ¿vale? Entonces acá dice, lo tenemos en negrita, dice, marco teórico significa una estructura mental que organiza ideas importantes. Básicamente es eso, ¿no? Y que su función es ¿qué? Sostener nuestras ideas. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí alguno quiere hacer algún comentario? Pues, profe, que pues la Biblia es como también un marco teórico que como que nos ayuda a sostener nuestras ideas y pues siempre de acuerdo como a la Biblia, ¿no? Entender, o también es nuestra fuente de donde nos podemos guiar y sin fallas. Muy bien, Cami. Sí, Fuente más básicamente, confiable. gracias, Cami. Efectivamente, el marco teórico es lo que sostiene nuestra vida, ¿no? Es esta base y es esa estructura que sostiene nuestra vida. Nuestro marco teórico, ¿dónde está? Pues en la Biblia. Ahí es donde encontramos todo lo que debemos ser, hacer y demás. ¿Listo? No sé, ¿alguno otro tiene algún otro comentario? Porque si lo tiene, habilite el micrófono. Profe, Dinos. yo quería hacer otra parte. Por ejemplo, la Biblia también, por ejemplo, una parte teórico de eso, también se puede basar en hechos históricos, podría decirse, porque la Biblia también está basada en hechos que han sucedido, que han dicho tipo profecías que se han cumplido. Lo podemos ver que desde antes de la Biblia, muchas cosas que tienen, por ejemplo, mucho tiempo de miles de años se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Ese es también como un aporte histórico y muchas de las cosas que han sido encontradas que precisamente describe la Biblia. Muchísimas gracias, Amy. Perfecto, sí. Entonces, sí, claramente, chiquitos, en la Biblia lo encontramos todo. Es impresionante, pero en la Biblia encontramos todo. Y cuando hablamos de nuestra vida, pues claramente la Biblia es la que la sostiene, ¿no? Porque es la palabra de Dios, es nuestra guía todo el tiempo. Juan Diego, ¿nos ayudas, por favor, con la historia, mi corazón? Ah, Juan Gómez, perdóname. No te escuchamos. Allá. Desde hace siglos el ser humano ha buscado entender al mundo a través de las ideas. Por ejemplo, en la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles y Platón creían que era necesario conocer lo que otros pensaban antes de decir algo nuevo.
En la Edad Media, los sabios cristianos como Santo Tomás de Aquino usaban la Biblia junto con libros antiguos para construir ideas sólidas sobre Dios y el mundo. Hoy en colegios y universidades se sigue usando el marco teórico para fundamentar investigaciones y no a partir de cero. Por ejemplo, si vas a investigación por qué algunos estudiantes no leen, primero debes buscar qué han dicho otros sobre el tema como teorías sobre el desinterés, la tecnología o los hábitos familiares. Muchísimas gracias, Juan. Entonces, bueno, hay algo que me asombra y es que Aristóteles y Platón aparecen por todo lado, ¿no? Si hablamos de ciencia, están ahí. Si hablamos de matemáticas, están ahí. Si hablamos de lenguaje, están ahí. Todo el tiempo aparece. Entonces, bueno, lo que nos dice la historia es que claramente cuando hablamos, en este caso de la tesis, la argumentación, la contraargumentación y el día de hoy, marco teórico, estamos hablando de cosas que no son nuevas. Son cosas que llevan bastante tiempo en la historia, ¿no? Y que filósofos, en este caso como Aristóteles y Platón, hacían uso de ellas para que su información fuera más clara, ¿no? También se nos dice que durante la Edad Media los sabios cristianos como Santo Tomás de Aquino, básicamente lo que hacían era usar la Biblia junto con libros antiguos para poder construir ideas sólidas sobre Dios. Entonces, claramente, chicos, pues en la Edad Media el único libro que existía no era la Biblia, ¿no? Habían otros libros, pero en esos otros libros también se hablaba de Dios, de todo el tema que había pasado, de Jesús, todo este tema. Entonces, ¿qué buscaban? Con esos libros poder fundamentar lo que estaba en la Biblia y con la Biblia poder fundamentar lo que estaban en esos libros, ¿sí? Entonces dice que claramente hoy en día se sigue usando, todo el tiempo estamos utilizando esto. De hecho, si queremos saber si algo es posible o no es posible, debemos ir a la investigación, ¿no? Y acá nos dan un ejemplo. Entonces dice que si queremos investigar sobre la lectura en los estudiantes, pues debemos consultar varias teorías, ¿sí? Por ejemplo, el desinterés, la tecnología y los hábitos que hay en la familia para poder llegar a la conclusión de por qué los estudiantes o por qué algunos, porque no son todos, algunos estudiantes no leen. ¿Listo? ¿Hasta ahí algún comentario, chiquitos? Profe, yo que pues, profe, que Sí, las personas siempre han buscado cómo encontrar esa verdad absoluta y que obtiene a través de otros estudios y también la gente lo puede complementar con sus propios estudios, así como que creando una verdad absoluta. gracias, Cam. Sí, de hecho, sabemos que la única verdad absoluta que hay en el mundo es la que tiene el Señor, ¿no? Y no todo se nos va a ser revelado. Sin embargo, lo que dice Cami es verdad. Las personas todo el tiempo están buscando por qué, ¿sí? Y para encontrar esos porqués, pues deben claramente dirigirse hacia la historia, las investigaciones y demás, todo lo que ya existe para poder comprender mejor pues esos porqués o esas tesis o esas situaciones. Gracias, Carlos. Vamos con el... Ah, Perdón, sí, profe. los... sí, Con lo que tú le decías ahorita, Besa, me daba cuenta que la Biblia también ha sido fundamental para, por ejemplo, la evolución de la historia, para poder, como decía mi compañera Camila, encontrar la verdad, porque con lo que tú dices, que muchos Aristóteles o esos, o Tomás, no me acuerdo bien el nombre que dijiste, perdón, más aquí no. Tomás Aquino, decían, o sea, en todo lo que hacían se podía ver que lo más fundamental de ellos era la Biblia, porque la Biblia tiene muchos hechos que se podían comparar, que podían mostrar una verdad que muchos no podían, no, por así decirlo, no podían ver o no podían tener. Y la Biblia fue la que ayudó a ver esa verdad, a poder fomentar ideas, las religiones, para poder encontrar la verdad que hoy en día nosotros tenemos. Gracias, Amy. De Profe, hecho, eh, perdón, de hecho, hace 8 días hablábamos de que se pensaba que la Tierra era cuadrada, ¿no? Y que entonces se empezaron a hacer investigaciones y demás para poder determinar que la Tierra no era cuadrada, sino que era redonda, ¿no? Y decíamos que, pues básicamente esas personas fueron como diligentes porque lo descubrieron, pero también necias, porque en la Biblia ya estaba escrito que la tierra era redonda. Entonces, sí, efectivamente la Biblia contiene mucha verdad en cuanto a muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la creación.
Ahí está, ¿sí? O sea, ahí está la creación, entonces no entiendo por qué como que buscan un poco más, ¿no? Pero bueno, no quiero ir en contra de todas las teorías científicas y demás. Lo que sí quiero como decir es, lo que está en la Biblia es verdad, y ahí está, y hay muchas verdades, como lo dice Amy. Eh, Profe, dime. em, o sea, también como decía Amy, Aristóteles y los demás pues, se basaron en la Biblia, pero, y por otra parte, también a lo largo de los años, la ciencia ha intentado como em, contradecir la Biblia, pero lo que ha hecho ha sido como que comprobarla, ¿no? Entender. Sí, claro que sí, Cami, gracias por tu aporte. Sí, muchas personas han buscado la forma de contradecir lo que está en la Biblia, pero finalmente muchos de ellos han contribuido es a afirmar que lo que se dice ahí es verdad, ¿sí? Entonces a veces como que lo que hacen es perder el tiempo, pienso yo, ¿no? Aunque ha sido bonito también poder encontrar en la ciencia esas personas que han hecho investigaciones y dicen, no, definitivamente el Señor sí existe. Yo no sabía que estaba con la cámara apagada, perdóneme, me acabo de dar cuenta. Esas personas han contribuido a que muchas otras digan, vea, si el científico lo dice, si el científico está ahí, es porque es verdad. Entonces también creo que es como la gloria de Dios utilizada en todo tiempo, ¿no? Ana, ayúdame por favor con el concepto. Ok. El marco teórico parte de una tesis o investigación donde se reúne y explica lo que otros han dicho sobre el mismo tema. Es como decir, antes de darte mi opinión, te cuento qué opinan los expertos. Sirve para comprender mejor lo que estás investigando, evitar repetir ideas ya estudiadas, identificar vacíos en el conocimiento, lo que aún no se ha explorado. Por ejemplo, si tu tema es la lectura en adolescentes, tu marco teórico puede incluir estudios sobre la lectura en adolescentes, teoría de motivación y definiciones de hábito lector. Muchísimas gracias, Analu. Entonces, mis chiquitos, me gusta muchísimo cómo lo explican acá en esta partecita, porque creo que básicamente eso es lo que hace el marco teórico, ¿no? Entonces dice que básicamente es donde reúno y explico lo que otros han dicho, ¿sí? Entonces, lo primero que yo hago es, venga, ¿qué se ha dicho de esto? ¿Qué encuentro de esto? ¿Cuáles son las investigaciones? ¿Qué encuentro por aquí? ¿Qué encuentro por allá? ¿Qué es importante? ¿Qué es relevante? Y dice que básicamente me va a ayudar a comprender mejor, es decir, entender cosas que de pronto no había entendido o ver cosas que no había visto en ningún otro momento, ¿sí? Entonces me va a ayudar a entender mejor. También me dice que me va a evitar repetir ideas. Claramente, si es una tesis, se supone que es algo nuevo, es algo que no ha sido estudiado, es algo que yo quiero comprobar. Pero pues si ya está estudiado y demás, pues me va a ayudar a darle un giro para que lo que yo quiera transmitir, pues no sea algo que ya se haya dicho, ¿sí? Sino que realmente tenga un diferencial, ¿vale? Y por último, y creo que es lo más importante, mentiras, no todos son importantes, pero este me parece que es súper interesante, es identificar vacíos. Chicos, siempre hay más, ¿sí? Hace poco hablaba con un papá de una estudiante de grado décimo. ¿M? Y entonces él me contaba que él diseñó un juego para, para alta gerencia, donde le enseña estrategias de gerencia claramente mediante un jueguito, ¿sí? Entonces el jueguito va de base en base, realmente es muy práctico, pero finalizando todo el jueguito, lo que tienes es un proyecto de alta gerencia. Entonces yo decía, uy, impresionante. Entonces a veces como que pensamos y limitamos nuestra mente y decimos, no hay más para hacer. O sea, ya todo está hecho, ya no hay más para dónde coger, pero eso es mentira, ¿sí? De pronto ahorita ya con el tema de la tecnología y el desarrollo y todo, podemos pensar que todo está hecho. Pero ¿saben qué pasa? Podemos coger un poquito acá y podemos unirlo y hacer algo nuevo, ¿sí? Básicamente como hizo él, juegos que ya están establecidos, pero les da un giro educativo para poder reforzar temas, por ejemplo, la alta gerencia y que una persona que todo el tiempo está ocupada corriendo
no solo tenga un tiempo de desestresarse, no solo tenga un tiempo de diversión, ¿sí? Sino que adicional a eso esté generando su propio proyecto. Entonces, realmente, debe ser nuestro objetivo, identificar vacíos en el conocimiento, lo que aún no se ha explorado y nosotros poder hacer modificaciones y poder unir los temas y crear cosas nuevas, conceptos nuevos, definiciones nuevas. ¿Listo, mis amores? ¿Alguno tiene algún comentario, chiquitos? Vamos a ver entonces este video, mis amores, para complementar un poquito más lo que ya hemos hablado. ¿Listo? El marco teórico es la recopilación de toda la información posible antes de llevar a cabo un informe o un estudio. Por lo tanto, el marco teórico recopila toda la teoría del tema a estudiar, dando un apoyo analítico e hipotético del proyecto. Este marco teórico, comúnmente denominado como marco de referencia, ya que es a partir del cual comienza una idea, da contexto al planteamiento del problema. El marco teórico consta de 4 partes principales. En primer lugar, los antecedentes, donde se hace referencia al problema en cuestión y a todos los estudios o datos previos que existen de este tipo de problemas en el pasado. Luego se encuentran las bases teóricas que sustentan el problema planteado. En tercer lugar, se tratan las bases legales, donde se aclaran los parámetros sobre los que se va a realizar la investigación. Y finalmente, bueno, chiquitos, aquí digamos que en este cuadrito nos muestran algo importante, ¿no? Cuando hablamos de un marco teórico, pues básicamente estamos, como ya lo habíamos dicho, buscando recopilar información, ¿cierto? Entonces vamos a buscar qué dice la historia, ¿cierto? ¿Qué teorías hay respecto a lo que yo estoy diciendo, qué investigaciones y demás? ¿Qué cosas legales hay? Porque también debemos tener en cuenta eso, ¿no? Claramente, nuestras leyes, perdónenme, aquí en Colombia son diferentes a las de otro país. Entonces, ¿qué variables legales hay respecto al tema que yo estoy como tal investigando? ¿Qué variables hay? Es decir, ¿qué otras cosas pueden ser relevantes? Claramente, si yo estoy hablando de, por ejemplo, tecnología, pues es relevante todo el tema tecnológico, ¿no? Pero si estoy hablando, por ejemplo, de carne, pues va a ser relevante hablar, por ejemplo, de vacas, ¿sí? Entonces, como esas cositas que también pueden ser variables que son importantes, aunque no vayan directamente con el tema que estoy investigando. se establecen las variables a tener en cuenta para así poder medir los factores del problema. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? No hay. Profe, pues que un marco teórico básicamente es como la base de la tesis que tú quieres a partir de investigaciones más claras y de como de argumentos para como para que tu tesis tenga bases y pueda dar mejores resultados. Exacto, Cami. Entonces, por ejemplo, mi tesis, ¿cierto? Mi tesis es que, a ver, pensemos en una tesis. Bueno, que yo puedo hacer empanadas de helado. ¿Listo? Esa es mi tesis. Yo puedo hacer empanadas de helado. Entonces empiezo a investigar, ¿cierto? Entonces en el marco teórico voy a recolectar. ¿Se han hecho empanadas de helado? ¿Qué posibilidad hay de hacer empanadas de helado? ¿Qué voy a necesitar para hacer empanadas de helado? ¿Es bueno para la salud hacer empanadas de helado? ¿Sí? Entonces voy a investigar todo eso. Y en base a esa investigación que yo haga, entonces voy a ver si hacer empanadas de helado es viable o no es viable. ¿Sí? Si es viable, voy a poder generar un proyecto a partir de ahí en base a las empanadas de helado. ¿Sí? Si es viable, pero hay algún vacío, por ejemplo, que la masa no resiste lo mismo que el contenido del helado, estoy inventando, estoy colocando ahí como supuestos, pues voy a buscar soluciones para poder generar llenar ese vacío, ¿cierto? Entonces es como que toda esa información me va a ayudar a identificar si puedo, cuáles son los vacíos que hay
y qué debo hacer para solucionar esas cosas. Y de esa manera, como decía Cami, tener argumentos para decir, venga, sí es viable, sí lo puedo hacer. Debo hacer esto, pero sí lo puedo hacer, ¿sí? O por el contrario, para decir, es una buena idea, pero definitivamente no se puede llevar a cabo por esto, ¿sí? Entonces ya tendría contraargumentos, ¿vale? Entonces básicamente es eso, mis chiquitos. Profe, también el marco teórico es importante para posibles contraargumentos, porque si tú no tienes un buen marco teórico y te viene un contraargumento, entonces como que no vas a poder em, como responderlo tan correctamente. Claro, si no tenemos un marco teórico, no vamos a tener la solución a los contraargumentos. Muy bien, hermosa. Amy, por favor, ayúdame con las características. Y ahora, características del marco teórico. Sustenta la investigación. Es el apoyo principal de su trabajo. Sin él, tu tesis estará débil. Organiza la información. Te permite poner orden lo que ya sabe del tema. Evita repetir errores. Si ya se ha demostrado de que una idea no funciona, no tienes que investigar lo mismo. Da autoridad a la tesis. Al citar a expertos, tus ideas se vuelven más confiables. Enfoca el problema. Te ayuda a ser más claro sobre qué vas a investigar y cómo lo harás. Muchísimas gracias, Amy. Entonces, características. Tenemos que es el marco de la investigación, es decir, es la base. Si no hay marco teórico, no hay investigación. Si no hay investigación, no hay tesis. Si no hay tesis, no hay argumentos, ¿sí? Entonces, si hay argumentos, no van a haber soluciones para eso. Perdón, si hay contraargumentos, no van a haber soluciones para esos contraargumentos, porque pues no hay nada, ¿sí? Entonces, es la base de la investigación, es ese marco. Luego dice que organiza la información. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de que si vamos a hablar de carne, pues claramente si vamos a hablar de carne, pues van a haber muchas ramas que podemos tocar, ¿cierto? Entonces podemos hablar de la carne de caballo, la carne de cerdo, la carne blanca, el pollo, los beneficios de la carne, cuáles son, por qué no debemos consumir carne, cuál es la mejor carne, cuáles son los tipos, o sea, un montón de información tremendo. Cuando nosotros tenemos un buen marco teórico, pues eso nos va a permitir organizar y generar un enfoque. Voy a hablar de la carne y en este caso va a ser de la carne de vaca, pero no voy a hablar de todas las partes de la vaca como tal consumo, sino voy a hablar de las carnes finas, ¿sí? Por ejemplo, o de las carnes que no se deben consumir. Y ahí pues voy organizando y voy haciendo más pequeño mi enfoque con el fin de que mi investigación sea clara y precisa porque si no nos vamos por todas esas ramas y nunca terminamos, porque va a haber mucha cosa, ¿no? Dice, evita repetir errores. Claramente, mis amores, nosotros, pues cuando digamos que Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha dejado muchas enseñanzas, partiendo desde la Biblia en adelante, de las cosas que no debemos hacer y de cómo si hacemos eso vamos a fracasar. Pues básicamente eso también nos va a permitir el marco teórico. Identificar es viable o no es viable, ¿sí? ¿Lo debemos o no lo debemos hacer? Si ya se equivocaron con eso, ¿para qué me voy a equivocar yo con lo mismo, sí? Entonces la idea es que mediante esa investigación también podamos evitar los errores. ¿Listo, hermosos? Luego dice, da autoridad a la tesis. Claramente cuando hay un orden, cuando hay una buena investigación, cuando hay unos buenos fundamentos, pues cuando vamos a transmitir la información tenemos todo súper claro porque ya sabemos, ¿no? Y no solo eso, sino que lo que hablábamos ahorita con Cami, si hay un contraargumento, ya vamos a tener la forma de debatir o de responder ese contraargumento, pues haciendo ver que independientemente de que haya ese contraargumento, hay una solución para él, ¿sí? O hay una estrategia para solucionarlo. Entonces, eso claramente nos va a dar autoridad. Y por último, dice enfoca el problema. Claramente nos va a ayudar a enfocar la investigación y
recuerden que una tesis no solo se está hablando de una investigación, sino de algo que posiblemente se va a llevar a cabo. Entonces nos va a ayudar a esclarecer las ideas para poder llevar esa idea, ya pasarla de una idea a un hecho. ¿Listo, chiquitos? ¿Hasta ahí algún comentario, hermosos? Profe, te quería dar una parte. Por ejemplo, cuando hablamos de eso, tienes que, por ejemplo, hay que tener siempre en cuenta el procedimiento, porque tampoco es que podamos, como tú decías, hacerlo eh, como que dicen a la que vaya, por así decirlo. Sino que siempre hay que tener una fomentar el pensamiento crítico y la capacidad del análisis, que siempre hay que tener una, por ejemplo, especificación de lo que vamos a decir. Por ejemplo, no sabría, pero es más como una amplificación que sería para usar casos, por ejemplo, de cosas que vamos a decir, que trae esto, que no. ¿Qué teorías hay para encontrar la verdad sobre eso? Listo, Amy, muchas gracias. Sí, chicos, Profe, siempre debemos tener un orden, siempre debemos tener una estructura y lo más importante es tener un enfoque, una meta. ¿A dónde quiero yo llegar? Porque cuando yo no sé a dónde quiero llegar, pues cualquier bus me sirve, dicen por ahí, cualquier camino me sirve. Entonces, tener un enfoque, estar muy centrados en lo que necesitamos realmente. ¿Alguien más, mis chiquitos? profe, una pregunta. Para Díganos. una tesis, ¿es importante el apoyo visual o auditivo? Gracias, es una muy buena pregunta. Claramente, chiquitos, cuando nosotros vamos a desarrollar un trabajo, en este caso una tesis, presentación, investigación y demás, pues cada persona tiene su propio estilo, ¿sí? Sin embargo, debemos saber que si nosotros lo que queremos es cautivar a todo tipo de público, pues debemos tener en cuenta que las personas tienen diferentes tipos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces hablamos del kinestésico, del de lectura, del auditivo, ¿sí? Y teniendo en cuenta eso, que cada uno tiene diferentes tipos de aprendizaje, pues claramente cuando nosotros estamos generando un proyecto, una tesis, una presentación para el público, pues es importante que lo alimentemos. ¿Para qué? Para que si la persona no entiende de pronto leyendo mucho, si yo le coloco un mapa mental, pueda comprenderlo mejor. ¿Sí? Pero si de pronto con ese mapa mental no, si yo le coloco un video que tenga imágenes y que tenga audio, pues comprenda mejor, ¿sí? Todo se va a complementar y va a ayudar a que la información se transmita de mejor manera. Entonces, aunque hay diferentes tipos de personas y de trabajo, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta y nos esforcemos por incluir todos los estilos de aprendizaje. Y eso va a ayudar a que nuestro mensaje sea más claro y pues más comprensible también para las personas, que llegue a más público en general. Bueno, mis hermosos, ¿alguien más? Listo, mis chiquitos. Entonces, nos vamos a tomar nuestro primer break, hermosos. Por favor, nuevamente conectados a las 10:18. ¿Listo, preciosos? 10:18, nuevamente conectados. Tomen agüita, estírense y ya nos vemos Vale, profe. nuevamente. ¿Listo, hermosos? Chao, profe, nos vemos Nos ahorita. vemos. Profe. Chao, profe.